que desde el cristianismo hasta acá estamos batallando mucho con falsas religiones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y por eso es que hay que recordarles ahora a ustedes que hay que vivir sumamente cuidadosos con la sana doctrina, con la doctrina que sí es bíblica y que no son mentiras ni inventos de las personas. Hay un montón de cosas, hermanos, desde siempre, y va a seguir habiendo. Yo leí hace mucho tiempo un artículo en Selección que decía: ¿quieres hacerte rico? Forma una religión. Yo no era cristiano en ese tiempo. Dije, pensé, ¿será cierto esto? Y la gente piensa que eso es. Forma una religión y te haces rico. Y es que hay muchos que van brotando de repente y sí forman una religión. Y sí forman un grupo de personas. ¿Sí? No tienen doctrina sana, pero les encanta estar allí, son felices y ya se piensa que ya está bien. La verdad es que las doctrinas bíblicas no dependen de un versículo o de una frase bíblica. Recuerden que no se puede hacer doctrina o enseñanza profunda con un solo versículo de toda la Biblia. Para que sean doctrinas sanas y doctrinas aplicables a la vida en Cristo, tiene que campear esa doctrina desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, usan los políticos una palabra más: permear. Uy, eso quién sabe qué será, pero suena bonito, ¿no? Es decir, como humedecer, mojar, es la idea. Y la Biblia presenta así las doctrinas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque de un versículo no se puede hacer una doctrina, es una práctica. ¿Se han fijado ustedes que no tienen ustedes diaconisas en la iglesia? No me han reclamado nada, ¿por qué? ¿Qué pasó con usted, pastor? ¿Y las diaconisas? Me hubieran preguntado ya hace 40 años, creo, ¿verdad? Hermanos, no tenemos diaconisas, la primera iglesia bautista de Torreón, porque no es una doctrina bíblica. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los oficiales de la iglesia cristiana eran pastores y diáconos, no diaconisas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un solo versículo en toda la Biblia que habla de una diaconisa llamada Febe. En Romanos capítulo 16, versículo 1. Es todo lo que dice de las diaconisas, un solo versículo. Y de un solo versículo no se puede hacer una doctrina. Tiene que, ese versículo, esa enseñanza, campear, permear en toda la Biblia. Por eso no tenemos diaconisas. Ustedes los bautistas no tienen pastoras. ¿Por qué no tienen pastoras las iglesias bautistas? Porque no tenemos base bíblica para tener pastoras. No hay ningún versículo que hable de una hermana que era pastora. No hay ninguno. Usted me dice, ¿y luego Débora? Débora, no, la otra, sí, por favor. Débora no era pastora, era juez. Y no juez del registro no del registro civil. Juez, la que estaba gobernando, no era pastora. Y luego la esposa de Moisés no era pastora. No hay una sola mujer pastoreando en el Nuevo Testamento. Y como no hay, no debemos hacer lo que no dice la Biblia. Y las mujeres de nuestra iglesia saben cuánto les amamos y cuánto las respetamos. Pero como unión femenil, obreras de su vida. No como el departamento pastoral de la primera iglesia bautista de Torreón frente a la Plaza de Armas. Así no. Y son maestras y excelentes maestras y consejeras, pero no pastoras. Cuando yo platico con uno de mis colegas y que tienen pastoras, digo, ¿y por qué tienen pastoras, hermano? Dice, digo yo, si no tienen base bíblica, ¿por qué las tienen? Dice, porque tenemos mucha necesidad, pastor. No tenemos base bíblica, pero ya nos andan, no hay quien pastoree. Entonces, ni modo, pues que pastorean las mujeres, que son las que siempre están. Pero nomás por eso, pues no es correcto. Vamos entonces, en primer lugar, un llamado
a la sana doctrina o a tener cuidado con la doctrina. En el versículo 3, se los leo, ya lo leímos, pero se lo vuelvo a leer. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. San Pablo encomienda a Timoteo el trabajo de ir a la iglesia en Éfeso. Y había problemas en el siglo primero acerca de la falsa doctrina, de la mentira religiosa. Van a seguir las mentiras religiosas en todo el mundo hasta que Cristo venga. Pero hay que estar entonces debidamente preparados. Así como hay pecado desde que Cristo nació, antes que naciera, así va a haber pecado hasta que Cristo venga. Sí, pero hay que tener cuidado con el pecado. No hay que revolvernos entonces. No porque haya siempre pecado hay que entrar en esa novedad. Así que un llamado importante. La iglesia tiene la obligación de cuidar de la sana doctrina, de la doctrina que es verdadera, y desechar la falsa doctrina. Lamentablemente hay iglesias que no saben que son iglesias, porque es un grupito de personas que son nada más dos familias, y los Pérez y los Hernández, y ahí está, y ya tienen 30 años y son los mismos 18, 9 y 9 de cada lado, los Hernández y los Pérez. Sí, pues eso no es una iglesia en sí, a lo mejor. Pero cuando una iglesia ya es establecida o está establecida, es la responsable de vigilar que su iglesia, su congregación, esté conducida y esté practicando la doctrina verdadera. Porque hay muchas falsas enseñanzas. Juan escribía también en su primera carta, observando este asunto. Y dice: si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, no le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ustedes y yo caemos a veces en la inocencia de que cualquier persona que es religioso hable con nosotros, o lo pasamos a la casa, un cafecito, y ándele, y un pastelito de harina integral, y está hablándonos de sus mentiras y estamos encantados. Hace muchos años, la hermana Esperanza Ramírez, que estaba con nosotros en ese tiempo, me dice: pastor, quiero que venga el próximo viernes, y era miércoles, el próximo viernes a las 8 de la noche a mi casa, porque cometí el error de darle una entradita al grupo religioso y ya están aquí encaramados todos los viernes y ya no salen de aquí y no hay ni qué decirles. Y digo: ¿y quiénes son? Pues fulano de tal. Le digo: oye hermana, pero ¿por qué le diste el pase? Pues es que un pastor nos dijo en un sermón que si alguno llegaba con otra doctrina, que no fuéramos tan celosos, tan fariseos, que le diéramos la entrada y que les demos de comer y hospedaje si necesitan. ¿Qué? Pues que acá no hay problema. Pues sí hay problema. Y ya cuando mi hermana Esperanza Ramírez ya no había cómo sacarlo, yo fui. Y entonces ya sabía del grupo que se trataba. Me preparé unas 2 horas en la oficina con los quejos.